Bien, empezamos entonces. Ya, la última vez que quedamos era prácticamente estableciendo ya los cuatro pasos o las cuatro herramientas que establece en el desarrollo prácticamente de un algoritmo, ¿no? En la que justamente pues hemos visto cuáles son los pasos a desarrollar, ¿no? Cuáles son los pasos que se deben seguir para el desarrollo. Entonces, habíamos visto entre ellos, dado un problema, debo establecer sus cuatro herramientas, que implica el análisis, estableciendo el objetivo, sus entradas, sus salidas, proceso que determina todos los cálculos que se desarrollan en el algoritmo cuantitativo, la salida, ¿ya? La salida que establece la respuesta que voy a establecer en este caso, de la solución del algoritmo. El análisis establecíamos el primer paso. Luego, una vez bien desarrollado el análisis, establezco lo que es el pseudocódigo, ¿sí? El pseudocódigo es la solución en forma verbal, ¿sí? De prácticamente del algoritmo, estableciendo paso a paso en forma ordenada todos los elementos que debo hacer para solucionar. Y como se dice, como es prácticamente establecido en forma verbal, lo primero que hacemos es todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Se establecen primero, ¿sí? En la primera línea, todas las variables, todas, entradas y salidas, clasificando por el tipo de dato que almacena, que implica que en este caso, pues, agrupo a los reales, agrupo a los enteros, ¿no? Dependiendo prácticamente los tipos de datos que se me presenten en el algoritmo. Luego empiezo a dar una solución, ¿no? Prácticamente estableciendo, ¿no? Qué elementos son de entrada, los cuales voy a decir pedir las variables, ¿sí? Luego hacer cálculos, si tengo varios cálculos, y mostrar los resultados. En este caso es un ejemplo muy pequeñito. El objetivo, por ejemplo, de este algoritmo es cómo obtengo el tipo de cambio dado bolivianos a dólares. Por ejemplo, la fórmula para este ejemplo, para convertir en dólares, dado un monto en bolivianos y convertir a dólares, es establecer el monto en bolivianos dividido entre el tipo de cambio. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener de entrada? Bolivianos y cambio. ¿Y qué vamos a calcular? Dólares. La respuesta es bolivianos en dólares, no, entonces sabemos prácticamente estableciendo el monto correspondiente en dólares. Entonces, una vez establecido prácticamente el pseudocódigo, hemos dicho, tenemos que representar este pseudocódigo en un diagrama de flujo en base a la simbología que habíamos establecido, ¿sí? A la simbología. Luego, para poder yo hacer pruebas, para determinar si está bien este diagrama de flujo, establezco lo que es prácticamente la prueba de escritorio, que es justamente establecer todas las variables en columnas, ¿no? Todas. Primero, mejor si son las entradas, luego las salidas. Y un campo salida, que es lo que se va a mostrar prácticamente aquí. La salida implica esto, ¿qué va a salir? ¿Cómo va a ser el resultado? Entonces, haciéndonos los valores que se da en esta tabla, se dice que son aleatorios. ¿Qué implica? Tú le das. Entonces yo digo acá, por ejemplo, yo me doy 1000, digamos que el tipo de cambio es 6.97 y hago prácticamente el cálculo del dólar. Allá viene, entonces, al calcular me dice que 143.68. Entonces, dado 1000 bolivianos a un tipo de cambio de 6.96, me van a dar 143.68 dólares. Eso debo mostrar como salida. Voy a mostrar en la pantalla. Entonces, 1000 bolivianos es 143.68 dólares. En eso hemos establecido la última vez en la cual ustedes tenían que hacer de las figuras geométricas, ¿ya? De las figuras geométricas.
Ahora, lo que nos queda es entrar al quinto paso. Ya, una vez que se llega a la solución del diagrama de flujo, ya se puede establecer en cualquier lenguaje de programación, Entonces, ¿qué implica? Yo puedo hacer en C++, puedo hacer en Java, puedo hacer en Python, puedo hacer en PHP, en cualquier. Aquí ya se da la solución al algoritmo. Entonces, simplemente ahora, para poder yo llevar a código de máquina y que se establezca ya y funcione mi algoritmo, pues tenemos que llevar a un conjunto de instrucciones que son plasmados obviamente en un lenguaje de programación. Entonces, ahí que pues entramos al quinto paso, lo que implica que es un lenguaje de programación. Justamente para la materia estamos estableciendo prácticamente el lenguaje de programación C++. Este lenguaje me permite pues establecer y mediante códigos poder plasmar la solución de un algoritmo, ¿ya? En el texto que tenemos, justamente acá dice libro, estructura de datos, que esté en la nube, ¿sí? Donde trabajamos prácticamente, ustedes ya conocen, ¿no? Entonces establecemos acá, ahí directamente, ¿ya? Ya conocen ustedes, entonces tenemos este texto. Yo me estoy basando prácticamente en este texto, ¿ya? Entonces, para las personas que tal vez exacto no saben dónde, ingresamos con mi nombre y se van a encontrar con este blog. Y la materia estamos estableciendo, ¿sí? C++. Y van a ingresar y hacen clic prácticamente ahí. Y ahí está todo el material. Ya, acá estamos trabajando. El libro que estoy manejando en este momento, que dice libro, estructura de datos, está justamente ahí, ¿ya? Ahí tenemos lo que nos plasmamos, libros, prácticas y algunos cursos más, ¿ya? Entonces, vamos a ir al texto, ¿ya? ¿Qué nos dice? Cuando se está entrando a un lenguaje de programación, a un lenguaje de programación, lo primero que nos dicen es, a ver, ¿qué es una variable? Ya nos dicen qué es una variable. ¿Por qué nos hablan de variables en los lenguajes de programación? Porque nos dice que una variable almacena tipos de datos. Y cuando yo digo tipos de datos, dicen los lenguajes, tengo que decirte qué tipos de datos maneja este lenguaje. Entonces ahí prácticamente establecemos, y voy a ir también con esto, la anterior, bueno, en este caso, estableciendo el manejo de nuestros textos, ¿ya? Entonces también tenemos aquí en presentaciones, por si acaso. Vamos a ver en forma más amplia, pues les digo, ustedes depende cómo lo vayan a utilizar este blog, tienen material que vamos a ir viendo complementario, ¿ya? Entonces, nos dice que una variable es un elemento que almacena diferentes tipos de datos y que varía y que tiene un identificador, ¿ya? Y ahí que viene el concepto. Es un nombre que se le da, es el nombre que representa el valor de un dato. Bien, ¿qué tipos de, por si acaso aquí no son tipos de variables, son qué tipos de datos hay en C++? ¿Qué tipos de datos tenemos? ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos hablado en dos tipos, enteros, hemos dicho, justamente cuando hemos hablado que es una variable, hemos dicho enteros, hemos dicho reales, luego les dije también, vamos a utilizar también otro elemento que justamente es los alfanuméricos. Vamos a ver los caracteres y cadena de caracteres y también la parte booleana, ¿no? Entonces, hemos hablado cuando hemos establecido ese tipo de dato. Entonces, cada lenguaje nos dice qué tipos de variables van a establecer ustedes. Acá, por ejemplo, en este estoy entrando, por si acaso, miren, estoy entrando a la parte de C++ y presentaciones. Ahí tienen un complemento y ahí justamente está operadores, hemos hablado, sentencias básicas y todo lo que quieran también acá ahí estableciendo. Entonces aquí voy a entrar justamente yo y voy a entrar a tipos de datos. Es una presentación que ustedes pueden tenerla, ¿ya? Voy a descargar, siempre es bueno descargar. Así como les digo, estableciendo en el internet se hace un tanto lento.
¿Ya? Entonces voy a descargar. Y aquí nos habla algo complementario este libro, ¿ya? Entonces también tienen ahí ustedes material que podrían ustedes aprovechar bastante. Y aquí nos habla de los tipos de datos de C++, ¿ya? Es el tipos de datos simples, ¿ya? Por defecto dice los números utilizan vasodecimal. Internamente se trabajan en base prácticamente, obviamente, binarios, dice, ¿no? Y ahí nos establece justamente, ¿dónde está? Ahí vamos a establecer. Ya, y nos va hablando, las variables y constantes deben definir un tipo de dato. Una vez definido se debe cambiar, dice, no, o sea, no se puede cambiar de opinión, obviamente. Cuando yo digo real, real, pues como ya le definió a la variable real, tiene que ser real. No puedo después decir, no, que sea números enteros. Tendrías que modificar en el código, ¿ya? 3 grandes grupos, ahí está, de los que habíamos hablado. Numéricos, alfanuméricos, bueno, y el enumerado prácticamente estableciendo lo que son los booleanos, ¿ya? Tipos de datos nulos, bueno, este void todavía no vamos a ver. Tipos de datos numéricos. Por defecto dice los números que se utilizan es base 10. Internamente es binario. Las máquinas saben ustedes que trabajan con ceros, unos. Pero hablando ya de la parte decimal, hemos dicho, tenemos enteros y reales, ¿no? Entonces, estableciendo prácticamente estos 2 grandes tipos de datos. Ahora, entrando al lenguaje de programación, ya les dije, ya no vamos a ser entero, vamos a decir int. Ya no vamos a decir real, vamos a decir float. Ahora, esto establece prácticamente en 3 elementos, ¿no? El float implica real, pero con doble precisión. Hemos dicho que hay 3 justamente. Entonces, nos va hablando bastante en este libro y nos va estableciendo prácticamente algunos elementos. Ahora, tiene algunos modificadores, el unsigned, el long y el short, que está en el texto. Justamente voy a entrar al texto. Acá de la misma manera, en el texto nos dice, los tipos de datos que maneja C++, estableciendo en su estructura, trabaja el int, el float, el doble, el long doble, ¿sí? Y nos muestra, bueno, y empieza a hablar sobre el entero. Ahí está. Yo les dije, pues, en este caso, el entero no es único. Tengo una variedad de enteros. Yo le clasifico siempre en 3, pequeño, mediano y grande. El pequeño es justamente el short int. ¿Ya? Y eso nos dice acá también. Sus modificadores establecemos short, long, int, sí, eso nos dice. Entonces se refiere a esto. El short, su capacidad máxima de número puede almacenar 32.767. Alguien define esta variable y le da 32.768, error nos va a dar en positivo, en cambio en negativo sí me acepta. ¿Qué significa ese modificador unsigned? Que implica que si tú le dices unsigned short int, implica que solamente te va a recibir valores positivos, te va a dar valores positivos, ¿ya? Valores positivos, ¿no? Por eso te dice estableciendo de 0 a un valor que nos dice. ¿Ya? Entonces, este sería el pequeño. El mediano es el entero, el int que estamos hablando. En su capacidad establece prácticamente, sí, estableciendo acá el valor, nos da una dimensión. Y también tenemos el entero, como se dice, unsigned, que implica, pues, acepta valores de 0 a el valor que nos establece acá. El otro, entonces, este es pequeño, mediano, y este sería el grande, el long, long int. ¿Sí? Estableciendo pues esta capacidad de dígitos a manejar. Y también tenemos el unsigned long int, que implica pues el grande, pero solamente valores desde 0. Entonces, todo esto establece al tipo de dato que se va manejando en este caso, en los lenguajes de programación. Entonces, tenemos una gama de enteros, puedo utilizar cualquiera de ellos. El estándar es el de 32 bits, que se representa prácticamente al entero. Esta es la capacidad máxima en dígitos a poder almacenar en ese tipo de variable. El otro elemento es el decimal, el real. Por eso nos dice también aquí en esa presentación que ustedes han visto, hay 2, nos dice, ¿no? Tenemos prácticamente, miren acá también, short,
de 16, long, y nos establece un sign int, ¿no? Entonces tenemos pequeño, grande. Ahí está el float. Tipo de datos real, precisión simple. Ahí está, ¿no? Y estamos viendo ahorita. Ahí está el doble, tipo de datos, precisión doble. Tiene mayor capacidad. Y el don doble es mayor aún. Entonces, eso también tenemos aquí. El float, el doble y el long doble. ¿Qué implica? Ejemplo, así, ¿no? Medio hipotético, les digo. 10 decimales, 20 decimales, 30. Entonces, es en la precisión que tiene. ¿Ya? Entonces, es necesario saber los tipos de datos que se manejan en los diferentes lenguajes. La otra variable llegaría a ser prácticamente los booleanos, estableciendo en su estructura dos valores, falso y verdadero, habíamos dicho, ¿verdad? En cambio, en el lenguaje vamos a decir true y false, ¿sí? True y false. Y tenemos que establecer este tipo de variable. Otro que hemos visto son los alfanuméricos, ¿sí? Aquí debe estar igual. Nos habla del tipo 2, ¿no? Y nos va hablando prácticamente de los alfanuméricos. Ahí está, tipos de datos, ¿sí? Estableciendo. Los tipos de datos tenemos el char y el string. El char, como dice, de A a la Z, A mayúscula, toda la simbología que está en su teclado. ¿Sí? Cualquier símbolo escrito puede considerarse alfabético, ¿verdad? El que establecemos. Se agregan los dígitos. Ahí está el char. El char representa lo que ustedes manejan prácticamente al 64. Entonces, es un dígito nada más. Estableciendo en su forma de almacenar. ¿Ya? Y tenemos, bueno, aquí vamos a ir viendo en nuestro texto, ¿sí? Igual nos va mostrando. Pero hay uno que es cadena de caracteres. El char es carácter, en cambio, cadena de caracteres llegaría a ser el string. Entonces, eso complementa prácticamente al manejo ya de cadena de caracteres. ¿Ya? Bien, una vez establecidos los tipos de datos que maneja el lenguaje, pues nos vamos prácticamente a establecer lo que es, cómo se declara una variable. ¿Ya? Entonces, según el texto nos dice una variable, estableces tipo y la lista de variables. La lista de variables. Entonces, según se acuerdan acá, nosotros establecíamos en nuestro pseudocódigo. Nosotros decíamos mi lista, entradas, salidas, tipo de dato real, tipo de datos real. Ahora, ya entrando al lenguaje de programación, ya no vamos a decir real, vamos a decir float, ¿no? Aquí también float, aquí tendríamos que decir también float, ¿no? Entonces, eso se debe definir según estableciendo prácticamente los datos que ustedes tengan. Entonces, eso es lo que nos dice acá, tipo de dato y lista. Un ejemplo nos dice acá, la variable A es un entero y almacena 1234. La variable booleana, ya saben que es falso o verdadero, se llama seguir y se está inicializando con el valor verdadero, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de establecer la asignación a tipo de dato que va a almacenar una variable. Primero se le dice qué tipo de dato va a almacenar. Luego colocamos el nombre de la variable. Ahora, ¿puede o no inicializarse a un principio? Puede o no. En este caso están dando valores directos, ¿no? Bien. Luego, pues vamos a hablar sobre las reglas para la forma de poder escribir su identificador de las variables, ¿ya? Entre una de ellas establecemos prácticamente la primera regla, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir? ¿Ya? Entonces, acá. Ya, nos dice, estoy viendo bien, elementos que ven, estas palabras, ya, son las palabras reservadas. Son las palabras reservadas del lenguaje como tal. ¿Ya? Entonces, case, break, return, short, ahí está justamente short, long y todo. Estas son propias del lenguaje. Entonces, yo no puedo llamarle a una variable float. No puedo llamarle a una variable for, ni goto, ni return, no puedo llamarle. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la primera regla, justamente. Nos dice la primera, no puedes dar nombres de palabras reservadas, ¿sí? Justamente de todas las palabras reservadas, no puedes dar.
La segunda regla nos establece prácticamente lo máximo en dígitos que se puede colocar de una variable, el nombre de la variable, su identificador. Lo máximo que debe tener prácticamente son 40 caracteres. Así es que el nombre de una variable no puede sobrepasar ese elemento, ¿ya? Bien, en el caso de la segunda regla también nos establece que una variable no puede tener o no puede empezar con caracteres especiales, ¿ya? Sí puede empezar con letra y terminar con números, por ejemplo. O tampoco puede empezar con un número por delante, ¿ya? La tercera establece la forma y está justamente, les decía, ¿no? Por ejemplo, paso a paso, entonces yo les dije, son 3 palabras. Tú puedes hacer que la variable se establezca de esta manera, minúscula, mayúscula y el resto minúscula. Y acá, justamente, no está mal, no puede empezar con un número. La cuarta regla es, este guioncito que ven es el único aceptado como carácter especial. Entonces, una variable puede empezar con ese guioncito, pero no de esta manera, ¿ya? Pero sí es aceptado la única barra. La quinta nos establece el espacio. Una variable, y desde ahorita les voy a decir, no puede tener espaciamiento, ¿ya? Entonces, como acá está mal, esto sí está bien. Y la quinta y la última que establece que pues no hay tildes en prácticamente en la designación del nombre a la variable. No hay ñes, no hay tildes, no existe todo ese elemento, ¿ya? Entonces, todo eso vamos estableciendo para que podamos entrar al lenguaje como tal. El lenguaje de programación, ya voy complementando acá, siempre voy entrando acá, estableciendo ya los tipos de datos, ya, si vamos a libros, ya, es un lenguaje de alto nivel que para poder utilizar sus comandos, que son hartos, varios, requiere del uso de librerías, ¿ya? Requiere del uso de librerías. Entonces, tiene una gama de librerías en las cuales se encuentran prácticamente, todas estas palabras especiales, ¿sí? Todas estas palabras. Ahí está. Estoy entrando, miren, estoy entrando a libros y aquí está, librerías estándares. Ya voy a mostrarles. Entonces vamos a entrar acá y si no lo voy a descargar, creo, va a estar mejor, ¿ya? Para mostrarles. Entonces, para poder hacer uso de los comandos del lenguaje C++, yo tengo que saber si cada una de ellas en qué parte o en qué librería se encuentra, ¿ya? Entonces acá les voy a mostrar, ¿ya? Entonces tengo acá. Bien, justamente establezco acá algunas de las librerías, no son todas, ¿ya? No son todas. Ahí tenemos las librerías en las cuales, mire, el stdlib, el string, el conio, ¿ya? Todos estos son librerías. E internamente de estas librerías están las palabras reservadas. Y la que vamos a utilizar inicialmente justamente es la librería mat, donde están las funciones especiales para el manejo de algunos operadores matemáticos como potencia, POU, raíz cuadrada, SQR, seno, coseno, ¿sí? Ahí, en esa librería, en esta, se encuentran todas estas funciones para hacer la parte de fórmulas, ¿ya? Entonces, el lenguaje C se basa en un conjunto de librerías. En esas librerías están, en cada una de ellas está un conjunto también de palabras reservadas. A eso se refiere esto justamente, palabras, estableciendo las palabras reservadas, ¿ya? Bien, ahora, cuando empezamos ya prácticamente a entrar al lenguaje como tal, ¿sí? Pues primero establecemos un elemento, justamente lo que es entrada y salida, ¿ya? Entonces, en C++, ya existen cuatro comandos de dos de entrada y dos de salida. Las dos iniciales, justamente las dos iniciales vamos a hacer uso nosotros.
esas dos serían el code y el SYN, ¿ya? Y justamente creo que puse aquí ya en este elemento, estableciendo acá. Entonces, el code es para mostrar. Puedes mostrar un mensaje, puedes mostrar una variable. El SYN es para pedir dato por teclado, ¿ya? Entonces, estos dos elementos vamos a iniciar para empezar a desarrollar ya el código de cada algoritmo, cada uno de los algoritmos que hicieron ustedes. Y aquí nos dice SYN, teclado, entrada por teclado, code, salida por pantalla, ¿ya? Entonces, miren, dice, para poder yo hacer uso del code del SYN, necesito de esta variable IOStream. Entonces, pues voy a ir justamente entrando ya, vamos a trabajar paralelamente con el editor, que en este caso, el editor que estamos haciendo uso, en este caso es vamos a ver, es el CodeBlock, ¿ya? Entonces, ustedes ya lograron descargar, hicieron la configuración, ya hicimos todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? Vamos a entrar a crear un proyecto. Y ese proyecto prácticamente ya lo he desarrollado, ¿ya? Que sería una de las figuras geométricas que prácticamente ustedes ya tienen plasmado en sus 4 pasos. Ya vamos a esperar que ingresen. Bien, me dicen si no se ha congelado mi pantalla, por favor, me confirman. Chicos, ¿está bien? ¿Está ahí? No se congela mi pantalla, ¿no? No. Ya, muy bien. Entonces, ya, vamos a hacer una figura geométrica. Yo veo bien, Inge. Muy bien. Vamos a hacer una figura geométrica. Es la que tienen ustedes en su práctica. Es el tronco de pirámide. ¿Ya? El tronco de pirámide, que se basa prácticamente. Ahora, cuando uno crea un nuevo proyecto, ya yo voy a crear un nuevo proyecto aquí nuevo. No, file, nuevo proyecto acá. Ya establecemos, siempre hacemos uso de cuál de estas herramientas. Justamente me preguntaban muchos jóvenes. Es consola aplicación. ¿Ya? Y le digo go. Luego, otro elemento que siempre les digo, ¿verdad? Por favor, verifiquen dónde están guardando. ¿Dónde? Ahí van a establecer sus 3 puntitos, donde ustedes dicen, bueno, estén seguros de dónde están guardando en su disco duro. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, digamos es el círculo. El círculo. Es un proyecto que voy a hacer. Y decimos próximo y terminar. Ya, entonces se crean sus proyectos y cada uno de ellos tiene su main. Cuando yo creo un nuevo proyecto, automáticamente ya, miren, como ya el editor, porque el CodeBlock es un editor, automáticamente me da una plantilla en la cual yo ya puedo ejecutar prácticamente. Y nos da como sugerencia, utiliza el IOStream. El IOStream es una librería. En el IOStream están estos dos comandos, el que vamos a utilizar, el code y el SYN. Si yo no hago uso de esta librería, no me hace, digamos, referencia a los comandos. Dice, no conozco, no. Sí, tengo que decir dónde se encuentran estos comandos. ¿Ya? Entonces, ese elemento es bien importante. Bien, en la parte de teoría nos dice, vamos a ir con la parte, cada uno de ellos tiene su sintaxis, ¿no? Nos dice la sintaxis para el code, aquí nos dice, ¿no? El code, aquí estableciendo, tiene un operador, justamente son 2 signos menores. ¿Qué significan los menores? ¿No? Especialmente, bueno, implica insertar. Code, inserto una variable, inserto segunda variable, ya. Ahora, ¿eso qué implica? No siempre vas a insertar una variable, puedes insertar un mensaje, ¿no? O sea, esto que implica es insertar, todo lo que quieras y terminas en punto y coma. Habíamos dicho que la regla del C establece que cualquier línea que vayas a desarrollar debe terminar en punto y coma, ¿no? Entonces, ese elemento. Ahora miren, acá nos dice, no olvidemos que las cadenas o mensajes, sí, debe ir siempre entre comillas, ¿ya? Otro elemento que establecemos prácticamente es el SYN, es salida por pantalla, o perdón, pedido por teclado, este es salida por pantalla. Igual, nos dice, es todo lo contrario del code, ¿sí? Su signo son mayores. Y también tiene su significado.
extracción. Entonces dice sin extraer la variable del teclado, extraer la variable 2, extraer, ¿no? Eso implica ese símbolo, ¿ya? Para comprender mejor estos dos elementos, vamos a establecer, en este caso, un ejemplo que hemos desarrollado, ¿ya? En este caso, en dos elementos. En este ejercicio del cono de pirámide, ya establecemos varias variables que ustedes ya lo tienen. ¿Ya? Esto, por ejemplo, no voy a definir. Ya, hay dos elementos que se manejan también, les había dicho. ¿Ya? Cito haciendo prácticamente una recapitulación de algunos elementos. ¿Ya? Vamos manejando, a ver, vamos a ir manejando. ¿Dónde estamos? Aquí vamos a crear un Word. Ya, hemos dicho que en este caso esto es comentario. Son comentarios. Esos dos barritas es comentario de, esto habíamos dicho es comentario de línea. ¿Ya? En cambio, este otro que manejamos, asterisco, espacio, asterisco, barrita, es, vamos a hacerle asterisco, espacio, asterisco, barrita. Esto es comentario de párrafo, ¿ya? De párrafo. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? ¿O para qué sirve? Para documentar tu código. Tú puedes comentar cualquier cosa que quisieras, digamos, establecer en tu código, ¿ya? Entonces, ¿qué implica? Yo puedo colocar acá, por ejemplo, el enunciado. Voy a colocar el enunciado aquí en este código, ¿ya? Entonces, voy a utilizar el de párrafo. El de párrafo. Ahí está. Entonces, digamos que el enunciado que decía hallar o realizar, por ejemplo. Realizar algoritmo para hallar. Ahí vamos a establecer el área y volumen del tronco de pirámide. Listo. Ese es su enunciado. Ese es el problema que me da. Entonces, los problemas que ustedes tengan establecido en su enunciado, pueden colocar en la parte superior justamente el problema, para que cuando ustedes abran el código y digan, bueno, este problema se refiere a ese, ¿no? A ese enunciado, ¿ya? Entonces, estos elementos que estoy colocando acá, estos elementos que tenemos en la parte superior, comentario de párrafo en línea, el elemento compilador, que es el que hace la revisión, son prácticamente elementos que hacen la revisión del código, ¿ya? Ellos no toman en cuenta, hacen caso omiso prácticamente de que sea un código. Simplemente no toman en cuenta porque estos son anotes o lo que nosotros llamamos comentarios, ¿ya? Entonces son dos tipos de comentarios que vamos desarrollando. Bien, entonces, según el tronco de pirámide, ¿ya? Según el tronco de pirámide, establecemos prácticamente en su fórmula el uso del SQRT, ¿ya? Entonces digo, como voy a usar en la fórmula el SQRT, entonces, si ustedes ven, inicialmente me da así la plantilla. A eso voy estableciendo que algunos elementos que voy a requerir. Entre ellos, voy a tener un SQRT, incluyo la librería MAT, ¿no? Incluyo. Eso ahí está, justamente para que ustedes... Entonces, para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Entonces, ahí está. Miren, la librería MAT y todas las funciones. ¿No? Ahí está. En esta librería está el POW, el SQRT. Entonces, debo hacer referencia yo acá. Si no hago, no nos va a establecer el código. Entonces, ya había explicado además referente a estos elementos. Son en la parte superior librerías,
Este es el lugar de espacio de trabajo que no elimina y esta es la función principal. Además, tomando en cuenta que estos dos elementos que establece las llaves representan al inicio y al final, ¿ya? Entonces, como mi pseudocódigo me dice, en este caso, no es el mismo problema por si acaso, pero más o menos referencia. Según este pseudocódigo me dice, definí tus variables. Perfecto, voy a definir. Y hemos establecido que en figuras geométricas la mayoría es real. Entonces definimos todas las variables. Definimos todas las variables, sean de entradas y salidas. Según el tronco de pirámide, ¿sí? Estas son mis variables de entrada y salida. Solicito cada uno de ellos, pedir P1 para cada uno de ellos. Entonces, yo establezco que el sin es pedir, pero si no menciono antes un mensaje, pues no voy a saber qué me está pidiendo. Entonces, antecedo un mensaje que me diga introducir P. Ahora sí le digo pedir P, para lo mismo para P1 con su mensaje y así, todas las variables. Entonces, ¿qué implica? Eso también estoy haciendo acá justamente, bueno, en este caso, en este documento, ¿no? Estableciendo prácticamente que eso implica el sin, pedir, y el mostrar sería, en este caso, el code, ¿no? Entonces, solicito toditas las variables, todas las variables, ¿ya? Entonces, la fórmula, ya la fórmula, por si acaso, aquí está establecido, igual es así, un medio, así un medio. Y aquí está un tercio, ¿ya? Yo voy a colocar como está su fórmula nomás, así, un tercio. Pero después vamos a decir que se ha cambiado porque tenemos acá. La fórmula está de esta manera, ¿ya? Entonces, hago el proceso de entrada, el proceso de cálculo, que serían todas las fórmulas para obtener la respuesta en su forma computacional, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, bueno, en la fórmula no está este pi por si acaso, así nomás es. El pi les voy a explicar enseguida, ¿sí? Les voy a explicar. Entonces, esa es la fórmula que está ahora en sus ejercicios que han hecho ustedes. Una vez que hago el cálculo y llevando la forma a su forma computacional, muestro los resultados. Digo, el área del tronco es A, el volumen. Entonces, code, inserto mensaje, inserto variable, inserto. El NDL es salto de línea para que haga un enter y pues me salga el otro resultado. Lo mismo hago para el volumen. Inserto un mensaje, inserto una variable y salto de línea. ¿Me dirán acá es necesario? No, porque no hay más que mostrar. Puede o no tener esto. El último, como se dice, el último resultado no requiere de un salto de línea porque no hay otra salida que voy a mostrar. Por tanto, no necesito, no necesariamente. Como que puedes poner o como que no. Entonces, con esto hubiésemos establecido prácticamente todo lo que es el desarrollo ya plasmado en código. Ahora, ¿qué es esto? Esto es, justamente enseguida voy a ejecutar, es espera por pantalla, ¿ya? Este elemento nosotros decimos espera, esto es espera por pantalla, ¿ya? Esto es return. El return 0, ¿ya? Ese return 0 hace espera por pantalla. Entonces, estableciendo ya todo ese elemento, voy a ejecutar. ¿Cómo se maneja? Esto compila y esto ejecuta. Este es el revisor y este es el que ejecuta. En cambio, este elemento central hace los dos. Pero siempre les digo, por preferencia, prefiero que primero revises bien tu código, ¿ya? Y ahí nos establece en la parte inferior cuántos errores, cuántos warning y esto. ¿Qué implica? Errores que podría hacer. Ejemplo, voy a quitar el punto y coma y voy a volver a hacer, ¿ya? Para que ustedes vean. Y sí, le digo ahí, listo. Y acá no está queriendo dar. Nos podemos equivocar nomás según esto.
A ver, vamos a hacer. Ahí está. Bien, hay algo. ¿Han visto? He hecho algo aquí. Miren, estaba así, les voy a decir. Ya, muy bien. Miren, he venido aquí y he cometido un error. He cometido un error. Y compilo, miren, y me dice que todo está bien. ¡Ah! Mentira. No está ejecutando está ejecutando por si acaso. Me está engañando, en otras palabras. Porque es raro, porque yo le quité el punto y coma y me dice todo, ok, perfecto, no tiene ningún error, me está diciendo. Pero no es así, no es así. Entonces, para estar seguros qué proyecto ustedes están compilando, vienen acá, clic, le dice. Fíjense lo que yo hago, clic derecho y building file. Ahora sí, recién está ejecutando este proyecto. Entonces recién me dice, sí, tienes un error. Y por lo general es medio inexplicable. Dime. Dime. Inge, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime. Inge, ¿será que lo puede manejar un poquito más lento? Es que a veces tarda a llegar el mouse. No sé Ya. lo que está haciendo, por favor. Ya. Entonces, voy a volver a repetir. Ya, vamos a repetir. Ya. Les dije, para poder ver, ¿sí? ¿Qué errores tengo? Ya, entonces, hace un momento estaba así, con punto y coma, así como ven. Entonces yo les dije, vamos a ver cómo la máquina me dice qué error he cometido. Entonces le voy a quitar su punto y coma, les dije. ¿Ya? Le voy a quitar su punto y coma. Y voy a compilar, fíjense. Y si veo en la parte inferior, aquí sale, acá sale. Y me dice todo bien, pero aquí no hay punto y coma, ¿sí? Cuando ustedes abren varios proyectos, sí, varios, especialmente, digamos, tengo 4, 5, normalmente se queda en el último proyecto, en el último. Entonces, como son varios proyectos y tú quieres asegurarte que está ejecutando el que tú eliges, por ejemplo, yo quiero tronco piramidal, hacen clic acá, ahí. ¿Ya? Una vez que hacen clic ahí, le van a hacer clic derecho y va a aparecer ese menú. Ese menú va a aparecer. Y le van a decir building file ahí. Y con eso le están obligando a hacer que ejecute el proyecto que yo he seleccionado. Entonces vengo acá y clic. ¿Sí? Estableciendo, ¿no? Acá. Vengo acá, building file. Ahí está. Y justo me tiene ese error. El error, pero es bien interesante, por eso les decía. El error me dice en la 13, pero si yo veo la 13, mentira. Normalmente el error te sale una línea abajo por si acaso. ¿Qué quiere decir? Hay error porque aquí es como que, ¿por qué te dice una línea abajo? Porque es como que te dijera, esto está continuando acá. Y no tiene sentido un code con un sin, así más o menos te dice. Normalmente sale, pues en este caso, una línea abajo. Te está diciendo puntito y coma, ¿sí? Te faltaría antes del sin, por eso te da en esa línea. Ya, pues entonces punto y coma, ¿sí? Ahora sí me va a dar, ¿no? Entonces vengo aquí y otra vez clic y sí le digo. Perfecto, ahora sí, me dice cero error. Ahora, ¿cuándo me sale warning? Ya, normalmente va dependiendo. Normalmente sale warning. Mira, yo voy a colocar aquí una variable. Digamos G, una variable. Me estoy inventando ya una variable G. Ahora, me dice, acá me va a decir, ¿no? Voy a compilar acá. Y sí, eso también tomen en cuenta. Y me dice warning. Un warning tienes. ¿Qué me está diciendo? Esta variable G no se está usando en el código.
Así es que estás ocupando espacio en la memoria. Borrar te está diciendo. Entonces yo me fijo GAB, busco mi código y digo, si no necesito la G, prefiero borrar porque ¿para qué le vamos a declarar variables que no se usan? Porque ocupan espacio. Cada variable ocupa espacio en la memoria y te resta para muchas cosas. Por tanto, eso es lo que te establece en el warning, ¿ya? Como que ya tengo todo, perfecto, entonces agarro y ejecuto acá, ¿ya? Y estoy seguro, entonces vengo y ejecutar. ¿Ya? Entonces, introduzca el valor de P, le digo 3, digamos. Real, ¿no? Yo voy a darle valores enteros. Pueden colocarle aquí por si acaso, punto 2, punto 4, así. Y bueno, y me dice el área del tronco es 6.4, el volumen del tronco es 0 menos. Y acá hay un cursorcito que me espera. Este es el return, así me espera. Presiona una tecla para continuar. Eso me dice el return. Me está mostrando el resultado y está esperando que yo haga. Y al presionar una tecla, retorna a mi código. Pero me está saliendo 0, ¿ya? Normalmente, pues si yo reviso y si veo acá la fórmula y ustedes revisan de esta figura, no está mal la fórmula. Entonces, ¿qué está pasando? Ya, eso estoy colocando acá justamente. En C++, cuando un coeficiente, esto es un coeficiente, ¿ya? Cuyo numerador es menor que el denominador, veo, 1 es menor que 2, ¿sí? Se debe expresar en decimal. Ese es un pequeño, no sé si decirse error, pero es un elemento que ocurre en C++ y en C#. Entonces me dice, en vez de colocarle un medio, acá debo establecer 0.5. Lo mismo hago para el otro coeficiente, que es un tercio. Por eso aquí arriba está, por si acaso, ¿ya? Estableciendo 0.3333. Ahora sí, pues ya va, no voy a tener, no es que esté mal, solamente era por ese detalle nada más. Este del centro compila y ejecuta, por si acaso, ¿no? Entonces voy a colocarle 1.5, perdón, ahí, ajá, listo, y listo. Ahí está, ¿no? Entonces establecemos prácticamente, sí, en su manejo de esta manera. Entradas internamente, lo que yo les decía. Ustedes van a dar datos por teclado. La máquina va a procesar la fórmula que le dan y luego va a ser la salida por pantalla, la respuesta. Entonces, esa es la manera de establecer y dar solución mediante algún lenguaje de programación a un algoritmo, ¿ya? Estableciendo prácticamente pues los elementos, que en este caso serían 2 comandos, el count y el sin, ¿ya? Ahora, bueno, entre uno de ellos, acá por ejemplo, en mi fórmula no existe pi, no hay pi, que es una constante, ¿ya? Ahora, ¿cómo se definen cómo se define un pi? Entonces, justamente acá había colocado, pero vamos a trabajar un ejercicio más referido que tenga pi para que ustedes, si no, vamos a un poquito mezclar este código, ¿ya? Entonces, hasta ahí alguna pregunta. Inge, ¿será que al final de la clase le pueda mostrar mi pantalla? Porque, espera, a mí me parece un problema. Ya, Un problema me parece en la opción 1 donde ya, me muero. Inclusive, y no sé qué problema será. ya. Y ya, muy bien, al finalizar, ya no hay problema, no hay problema. Ya, lo que voy a hacer ahora, justamente voy a hacer un pequeño corte del video, ¿ya? Entonces les voy a decir que vuelvan a ingresar. Voy a hacer un pequeño corte nada más, ¿ya? Y les voy a decir, ingresen de nuevo, jóvenes, por favor, ¿ya? Entonces, hasta aquí voy a hacer un pequeño corte, nada más, y vuelven a ingresar.